Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a dar continuidad a lo que veníamos trabajando, lo que veníamos abordando. Hemos estado desarrollando lo que serían sistemas, cómo se relacionan, cuáles son sus elementos constitutivos, cómo podemos trabajar en relación a esos elementos, cómo es un sistema dentro de una caja negra, pero también así cómo sería un sistema en lo que sería un diagrama de bloque y la diferencia de un diagrama de bloque con lo que serían otros tipos de diagramas. Vamos a empezar porque he observado que recién estamos organizando por sistemas estos de los diagramas y la organización de una caja negra y la organización secuencial de lo que sería un diagrama de bloque. Empezamos con los temas más propiamente y vamos a hacer un repaso. ¿Y por qué repaso? Reinsisto, porque quiero que hagan la relación o la correlación de los que vienen trabajando en sistemas y puedan advertir cuál es la diferencia entre aquellos que nosotros consideramos como sistemas únicos o sistemas constitutivos o sistemas simples a sistemas de controles automáticos también. Qué es lo que dimensiona, qué es lo que mejora, qué transforma, qué opera dentro de esto. Para empezar, nosotros habíamos tenido algunas cuestiones de sistemas de control. No vamos a centrar qué sistema, porque ustedes tienen las clases grabadas de sistema, pero sí es básico empezar a hablar acerca de lo que serían, cuáles serían los elementos que han constituido dentro del sistema. Bueno, aquí tenemos la planta, el proceso, la perturbación, la retroalimentación, los servomecanismos, los sistemas de regulación, los controles de bucle de lazo abierto y lazo cerrado, que es lo que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora aquí en adelante. Cuando hablamos cada uno de estos elementos, nos permite ir viendo cómo podemos transformarlo y cómo se relaciona entre sus partes y sus funciones también. Bueno, considerar que la planta es un equipo que tiene su objetivo principal es realizar una determinada operación, una función determinada en cualquier equipo físico o espacio físico, pero que va a permitir controlar ya sea el horno, el reactor, una caldera. El proceso, el paso, la secuencia es una serie de operaciones que se desea controlar, obviamente con un fin determinado. Y las perturbaciones serían la señal de comportamiento que tienden a afectar el valor de la salida, ¿sí? Entonces, y la retroalimentación, disculpe, es la operación, es decir, la presencia de perturbaciones que va a tender a reducir entre la salida y el valor de referencia, ¿sí? Ahí hay una retroalimentación, ya empezamos a hablar de retroalimentación. Me gustaría que apenas vayamos viendo este video también podamos ir advirtiendo esto que habíamos hablado la vez pasada como sistema y cómo ese sistema, nosotros que consideramos cuál es el proceso de entrada, cuál es el proceso de salida, en un dispositivo, poder explicarlo ya a través de un objeto tecnológico con complejidad. Empecemos con uno simple, otro con complejidad y vayamos más allá de lo que nosotros consideramos advertíamos como sistema, lo veamos como un sistema automático y podamos establecer estas diferencias. ¿Cuál sería la planta? ¿Cuál sería el proceso? La perturbación y la retroalimentación. A todo esto tenemos otras cuestiones que nos acompañan, que serían los servomecanismos, que son aquellos sistemas de control, disculpen para la presentación, serían aquellos sistemas de control realimentado en cual la salida es una magnitud de tipo mecánico, ¿sí? Ese cuál sería una posición, una velocidad o la aceleración propiamente dicha, ¿no? Después tenemos los sistemas de regulaciones automáticas, que después vamos a ver cada uno, que son sistemas de control realimentado en que el valor de entrada, lo que ingresa, que sería de referencia, como un marco referencial, y o de la salida, varía lentamente en el tiempo. Hay algo que modula, hay algo que permite transformar e ir cambiando en ese proceso. Me he perdido porque justo está corriendo viento.
control de bucle de lazo abiertos y lazo cerrado, que hablar de sistemas ya no estaríamos hablando de un diagrama de bloque ni una caja negra, ya estamos hablando de control de lazo abierto, donde un sistema de control en la salida no tiene efecto de control en la entrada. Y el de lazo cerrado, aquel que en la salida tiene un efecto específico o directo sobre la señal de control. Si ustedes revisan los videos anteriores que hemos visto y están colgados en la plataforma, podemos dar cuenta y advertir estas señales de referencia, cuál es la señal de referencia, cuál era la señal de control, cuáles eran las señales de entrada también, ¿sí? Poder hablar de control, estamos aquí ya en un algoritmo prácticamente, específicamente, que puede determinar distintos tipos de variables dentro de un proceso, que va a modificar un variable a otra variable. Hay un cambio contundente que permite hacer esas transformaciones permanentes. Y nosotros tenemos que determinar cuál es esa variable que me va a permitir dentro de un sistema, dentro de ese esquema que estábamos viendo, me hace ese cambio de transformación, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos que ver también qué es lo que tenemos que controlar en un ejemplo, una planta de producción, en concreto, una planta química que habíamos hablado en clase, van a operar permanentemente en determinadas condiciones si existiese estas cuestiones, la seguridad, la operatividad y control, que forman parte dentro de la organización, pero que permite el organismo de control. Visto de control no desde la administración, sino control de operaciones de las maquinarias e instrumentos, porque ya al hablar del sistema de lazo abierto cerrado, estamos hablando de un dispositivo con objeto tecnológico con sistemas de control, ¿sí? Hablar de seguridad, esto creo que ya lo vemos, sí, ya lo habíamos visto. Hablamos de los equipos, de las personas, de las limitaciones, hablamos de operatividad, las reacciones, las operaciones, ¿sí? Y todo se relaciona entre las partes en sí. A mí me interesaría entrar un poquito a reexplicar esto de que nosotros habíamos visto que tenemos dos tipos hace rato de los controles de lazo abierto, de bucle de lazo abierto y lazo cerrado. Son lazos de control, son dos tipos de controles que son abiertos o cerrados. Nosotros habíamos dado caso de una cocina, de una cacerola, se acuerda que habíamos hecho hervir el agua y había dos ejemplos. El mismo era de hervir el agua en una cacerola, en una cocina a gas, y la posibilidad era qué pasaba si no la retiramos de la hornalla y seguir hirviendo y no hacíamos nada. Y la otra era de que si nosotros controlábamos, regulábamos, que era la segunda posibilidad, de encender la hornalla, de apagar la hornalla, de reducir el fuego. Bueno, aquí nosotros estaríamos en la advertencia del control de la temperatura hasta el punto de ebullición en la segunda. Bueno, aquí el valor de entrada tiene que ver con el valor de salida. Cuando la temperatura me avisa del agua que está en punto de ebullición, ¿yo qué hago? Como operario control manual, aplico el control sobre la operación, entonces cierro el paso del gas. Los sistemas de lazo abierto van a ser aquellos siempre que tienen influencia en la entrada de la misma, ¿no? Eso sí, pensarlo, y por el contrario, los sistemas o manuales, los sistemas de control de lazo abierto son específicamente eso. ¿Qué tiene el sistema de control de lazo abierto? Bueno, hay unas cuestiones que primero antes tendrías que explicarle nuevamente, pero sí decirle que en un control de lazo abierto tenemos entrada, salida, una planta y un proceso, y no sé qué se sucede. No quiere decir que es una caja negra, pero es similar la operación que realiza en un lazo abierto. En cambio, dentro de los lazos cerrados ya podemos advertir una retroalimentación aquí, ¿no? Bueno, aquí esto es lo que les quería explicar, que ya lo tienen ustedes, estos lazos abiertos. Aquí tendría la señal de referencia. Esto sí tienen que considerarlo, la variable de referencia o consigna,
cuál sería el control de la variable manipulada, la señal de alternación que pueda perturbar, puede ser un factor externo, generalmente cuando incide una flecha sobre este diagrama, porque hay un factor externo, y qué es la variable que se van a controlar. En este caso, en este gráfico está abierto, al estar abierto no hay retroalimentación y al no haber retroalimentación no es un lazo sellado. Saquemos esta cuestión de que por qué sellado es negativo, por el contrario, no estaríamos advirtiendo algunas cuestiones desde la lógica, porque esto no tiene que ver desde la lógica. La lógica es sellado, como que se sobreentiende que no va a pasar ni va a manipular nada, pero en operaciones totalmente diferentes, ¿no? Bueno, hablar de sigamos con las presentaciones, y este sería el sistema de controles automáticos, que ya tenemos específicamente este valor de entrada o de referencia, que aquí está la gráfica, empieza la gráfica específicamente. Nosotros cuando advertimos, ustedes dicen, empieza la nubecita, la fuente de energía, pasa materia, energía, información. Bueno, aquí no sé si lo vamos a tener con toda la gráfica de materia, energía, información. Sí vamos a tener una señal de referencia, una de entrada, es cuando accionamos, por ejemplo, la lámpara o el punto y toma, le da luminiscencia, y esa luminiscencia tiene un elemento de control, pero que tiene una desviación, y hay una señal de retroalimentación que sería la información que posee. Eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir transformando, pero ustedes pueden ver que empieza un ciclo ya de diagrama de bloque bastante más complejo, con muchas más operaciones. Por eso son importantes estos elementos de lo que es el servomecanismo, cuáles son las plantas, cuáles son procesos, porque son las partes constitutivas que tienen los sistemas de control en sí, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros deberíamos ir advirtiendo y viendo, ¿no? Algo muy importante que no tenemos que dejar pasar vendrían a ser aquellos elementos específicos que lo que estamos hablando, los elementos de control, los elementos de corrección, los de proceso, los de comparación, que son importantes, sí, por así nombrarlo, que estos elementos de control van a determinar la acción que vos vas disponer para hacer, es decir, cuál va a ser que el encendido, el apagado, hasta dónde voy a irrumpir para generar control sobre el sistema o sobre el objeto tecnológico. Después los elementos de corrección tienen que ver que van a responder en relación a la entrada que viene del elemento que se va a controlar. Es decir, puede decir que se produzca cambios, sí, de las variables, pero que va a controlar ese valor que inicia. Y el proceso, como venimos hablando, viene a tener en cuenta y considerar lo que sería la planta o el sistema en el que se va a controlar. Y tiene mucho que ver con este accionar en términos generales muy abarcativos, si bien aquí está como una forma lógica secuencial de lo cuales son los valores de entrada, como una señal, pero mire los elementos de operaciones que tiene. Hay algo importante que no lo he nombrado en sistema de control. Cuando hay una transformación energética, yo tengo que considerar estos pasos procedimentales que tienen que ver con la materia prima, que son la generación, el transporte, la distribución de la energía, y esas son partes operativas y secuenciales que llevan a la transformación energética. Bueno, en este caso nosotros tenemos esta secuencia específica que hay un elemento de control, un elemento de corrección y un proceso, pero que cada uno cumple una función. En este caso, el elemento de control va a ser un regulador, un controlador, ¿sí?, que ya vamos a ver que es un regulador. Los elementos de acción, que vendrían a ser aquellos actuadores, y así sucesivamente tiene que ver con esos que hablamos hace rato. Yo les sugiero que revisen la bibliografía que estábamos trabajando, que son tan importantes como los inicios para identificando. Bueno, esto me va a conllevar, habíamos hablado de estos sistemas de control, ya me he perdido, los elementos de control, disculpe, y esto me va a permitir poder configurar algunas cuestiones que me van a dar lugar a las operaciones más específicamente, ¿no? Hablar de lo que serían las operaciones,
es poder decir cómo vamos a ir identificando, procesando aquellas cuestiones que van a dar cuenta los distintos elementos y su constitución más que nada, ¿no? Es decir, esa operación, esa secuencia específicamente. Paso a la presentación, que es esta, creo que es ya más general, no es creo, tiene, porque tengo los valores de entradas, con los valores de referencia, con esta secuencia de pasos y operaciones que nosotros decíamos que formaba parte de un diagrama de bloque, serían estos tipos de elementos que forman parte ya de un diagrama. Aquí no decimos que son las partes constituidas del sistema, por el contrario, acá son elementos. Y cada elemento es un objeto tecnológico, por ejemplo, un elemento de control es un regulador, un termostato, etcétera, etcétera. Y así cada uno tiene una diferencia específica que ustedes tienen que poder reconocer cuáles son cada uno de esos elementos. Acá tienen que ver, por ejemplo, algo muy importante, que no todos los sistemas poseen sensores y no quiere decir que un sistema de control de lazo cerrado no tenga una retroalimentación negativa, por lo tanto, forma parte de la constitución que ustedes necesitan, porque hay dispositivos o sistemas que no tienen ese lazo cerrado. ¿Cómo puedo darme cuenta de un sistema si es de lazo cerrado? Bueno, es una forma de hacer pensar que el objeto del sistema en sí, ¿no? Tiene que ver con estos valores de comparación que tienen un momento determinado en la entrada, como figuran en el primer círculo, cuál es el elemento que ingresa y en la salida va a haber una transformación porque ha pasado por los determinados elementos, es decir, reguladores, actuadores, termostatos, etcétera, que ha transformado una señal pero que va a devolver con otro tipo de señal o información en los elementos de entrada. Yo creo que a partir de ahora nosotros lo que deberíamos empezar a trabajar sobre ejemplos específicos y decir cuáles son los elementos de entrada, cuáles, hagamos diagramas específicos de lazos abiertos y lazos cerrados. Bueno, como para cerrar estos repasos general, vamos a entrar, creo que esta ha sido una de las últimas clases que habíamos hablado. Este es un ejemplo bastante importante, que es un subsistema de un motor, es un ejemplo de la heladera, cómo se selecciona la temperatura y cómo va a accionar el manual, manualmente el regulador, es decir, aquí viene el operario que encuentra, mire, aquí no hay un sensor específico, sino que se va a regular al accionarse y va a entrar el valor de referencia. Cuando se pone en funcionamiento de la heladera, aquí se actúa el sistema de control que posee el equipo y va a poder permitir dar cuenta del funcionamiento, es decir, las paradas del arranque de ese motor específico o el equipo de frío. Con estas operaciones de arranque están la parada las que efectúa automáticamente sin la intervención del hombre. En este caso, tenemos los elementos de comparación. ¿Qué va a ser el elemento de comparación? Compara la temperatura que hay adentro de refrigeración dentro de una heladera, que eso sería una señal de referencia en la temperatura real del interior. Eso sería, también tiene que ver la señal de retroalimentación, que depende de esto. Si recibe los alimentos están refrigerados, yo le aumento o le bajo a través del elemento de control, que sería el termostato, ¿no? Hay una cuestión de valor de la señal de desviación que va a actuar y va a generar una señal de control que hay que operar en los dispositivos de los distintos mandos que tienen en sí. Bueno, aquí tiene que ver la temperatura interior dentro de una heladera. En resumen, en síntesis, podemos decir que la temperatura interna de la heladera, es decir, la salida real, es muy próxima o menor al valor de temperatura prefijada a la entrada, pero eso tiene que ver con los distintos elementos que voy controlando de comparación, de control, que me permite identificar las temperaturas del alimento, de la bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Sí quiero que quede en cuenta cuáles son las señales de referencia, los dispositivos de comparación y eso, toda esta configuración que está más compleja, pero quisiéramos que trabajemos en algo más sencillo, serían los sistemas de controles automáticos. Bueno, hay muchas otras cuestiones que tenemos que ir viendo, como por ejemplo, qué serían los lazos de retroalimentación. Tenemos la retroalimentación positiva, hay que trabajar en el caso de poblaciones, entre otras cuestiones.
la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa me va a permitir la negatividad específicamente y que es utilizada en los sistemas de controles automáticos. ¿Y para qué? Para que puedan ser, tienda un equilibrio en sí específicamente. ¿Para qué? Para que tenga el control de la temperatura, si seguimos en el caso de la heladera o de la plancha, para que haya un ajuste, por ejemplo, para saber, por ejemplo, cuando viene un avión descendiendo, para poder identificar cuáles serían esos controles específicos para yo ir dirigiéndome específicamente. Todo tiene que ver con todo, todos los elementos son fundamentales. Es bueno primero conocer un objeto tecnológico de complejidad, llámese microondas, llámese heladera, que ya es más complejo, llámese una cocina industrializada, y poder identificar dentro de eso los elementos que serían dentro de esto. Entonces, como actividad le dejo para ahora poder trabajar cuáles serían esos elementos que ustedes observan dentro del sistema. Elijan 2 sistemas específicos, 2 objetos tecnológicos y puedan identificar cuáles serían dentro de esos objetos tecnológicos. Dibújenlo, cuál sería un elemento de comparación, de control, de corrección, de proceso y de medición. Cuando tengamos ya específicamente estos elementos de lo identificado dentro de un objeto tecnológico que ustedes decidan, lo van a trabajar en equipo, lo hacemos en diagrama. Pero primero, es lo que le decía la vez pasada, un sistema puede ser identificado si solo si vos has visto la gráfica, y poder relacionar los procesos de la gráfica, los convoca, los evoca hacia un diagrama, así hacer los procesos. Bueno, en este caso vamos a hacer igual. Dibujen, configuren, trabajen en grupo, operen entre ustedes y puedan identificar cuáles serían esos elementos, y al último lo teletransportamos a un diagrama en realidad para saber cuáles son los sistemas de control, si ese control de lazo abierto y lazo cerrado y por qué. Bueno, creo que bastante operativa, muy sintético, pero que sí necesitamos hacer un repaso porque la última vez que habíamos visto esto como que ha quedado muy resonando. Entonces ahora de manera más simple y más concreta lo estamos viendo. De igual manera ustedes los pueden ver que está en grabación. Este es solo un repaso, convocándolo mejor dicho, a lo que serían los sistemas que ustedes han estado exponiendo estos días. Así que bueno, los dejo y continuamos las clases. Yo sigo con estas propuestas pedagógicas de hacer un video y podemos trabajar prácticamente en el aula. Nos vemos.